Muy bien, señores, ahora vamos a presentar al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, para que dé el mensaje a todos los empresarios en este Foro Americano de Libertad Empresarial. Le damos la bienvenida. Adelante, doctor, con su exposición. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación a este tan prestigioso foro. De modo que quiero entonces pasarles un breve mensaje. Como seguramente ustedes conocen, hay un autor decimonónico, Herbert Spencer, que sostenía que en lugar de tener en las plazas públicas en general a militares blandiendo sables y políticos que en general son los que ponen palos en la rueda, debería en esas plazas tener monumentos de empresarios, puesto que son benefactores de la humanidad, no benefactores en el sentido de beneficencia, sino que para mejorar su propio patrimonio en una sociedad abierta y competitiva no tienen más remedio que satisfacer los intereses de su prójimo, sea vendiendo computadoras y vendía anteojos, corbatas, relojes o lo que fuera. Y el que acierta con sus conjeturas obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos. Este Herbert Spencer, que ha señalado esto, ha sido muy citado por mi correligionario, Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución Liberal Argentina, que lo cita y en la misma dirección y con las mismas conclusiones, pero hacen ambos una diferenciación muy importante que lamentablemente de esta categorización que ahora voy a comentar, estamos bastante rodeados en nuestra región y son los llamados empresarios prebendarios, o mejor aún, decir ladrones de guantes blancos, es decir, empresarios que se alían con el poder para tener privilegios, mercados cautivos, lo cual implica que están explotando a sus semejantes. En realidad, un empresario exitoso es aquel que tiene buen olfato para detectar, o para mejor dicho, conjeturar que los costos están subvaluados en términos de los precios finales y sacan partida por el arbitraje. Otra vez, si aciertan, obtienen ganancias, si pierden, si se equivocan, incurren en pérdidas. El cuadro de ganancias y pérdidas es un instrumento sustancial. Ahora, hay aquí metida, estimados amigos, una falacia que se ha dado en llamar la falacia de la generalización. Y lo ilustro con esto, que a veces ocurre. Un jugador de fútbol, muy buen jugador de fútbol, terminan preguntándole en algún reportaje cómo va a evolucionar el tipo de cambio o cómo va a ser, en fin, el proceso fiscal o monetario, y en lugar de decir, como repetía Einstein, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos, cada uno tenemos nuestra pequeña dosis de conocimientos y eventualmente de habilidades, se despachan con cómo va a ser el tipo de cambio y por supuesto que tienen equivocaciones garrafales. Bueno, con el empresario lamentablemente ocurre lo mismo. Esto es, como decía desde Adam Smith en 1776 en La riqueza de las naciones, cuando un empresario entra a la casa de gobierno, hay una luz colorada de peligro, porque no es su función el saber de filosofía, de economía, de historia, de derecho. Es tener esa habilidad que acabo de señalar al principio, que es muy importante para la supervivencia y para el bienestar moral y material, digamos, de la comunidad, la división del trabajo y la cooperación social, pero no para aliarse con el poder. Incluso les pongo algo que yo personalmente no comparto, pero para mostrar el extremo que llegaba Adam Smith, que sugería que no existan cámaras empresariales,
porque decía van a conspirar contra el público. El punto es mantenerse en su función en el mercado. Y dicho sea de paso, como muchos economistas han señalado, en muchos casos un gerente de marketing no sabe qué es el mercado y un banquero no sabe qué es el dinero, pero sirven a los propósitos de la asignación eficiente de recursos. Como se sabe, los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. La forma como los recursos no crecen en los árboles, esa escasez debe ser administrada a los que mejor la utilizan para servir los propósitos de otros. Entonces, ocurre una gran paradoja en nuestra región y lamentablemente en otras partes del mundo. El consumidor, es decir, nosotros todos, vamos al supermercado, compramos más de una cosa, compramos menos de otra cosa y vamos así distribuyendo ingresos. Pero, oh sorpresa, salimos del supermercado y el gobierno nos dice vamos a redistribuir ingresos, lo cual quiere decir vamos a asignarlos en un sentido distinto de lo que acaban de hacer ustedes. Y eso implica malasignación de recursos o derroche de factores productivos. Y ese derroche de factores productivos afecta el nivel de vida de todos, pero muy especialmente de los vulnerables. Acá hay otro punto que me parece que es importante enfatizar y subrayar, y es que hay un economista, premio Nobel en economía, Milton Friedman, que recomiendo mucho su trabajo, es de septiembre del 72, en el New York Times Magazine, donde él dice que la mejor forma de atender los requerimientos sociales de la comunidad es ganar dinero, porque al ganar dinero le están pasando una señal que está acertando lo que está haciendo, sea vendiendo, como digo, sacos o vendiendo medicamentos o medios de transporte o procedimientos para las cosechas o para lo que fuera. Por eso hay el peligro, estimados oyentes, hay el peligro de que los megalómanos de nuestra época que intervienen en los mercados y que intentan controlar precios, están produciendo cortocircuitos colosales en el sistema por antonomasia, que es el sistema de transmisión de precios, que es una forma de transmitir conocimientos. Hay un periodista que yo no sé si ustedes conocen, seguramente sí, de Fox News en Estados Unidos, que se llama John Stossel, con doble S, donde él pone un ejemplo sencillo, y él dice, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en la góndola de un supermercado. Ahora, los invito a que cerremos los ojos y vamos en regresión para atrás. Imaginemos los agrimensores que están calculando los espacios del campo, imaginemos los alambrados y los postes, y hago aquí un paréntesis para decir, solo los postes son proyectos que a veces llevan hasta 30 años entre el sembrado del árbol y la tala, para no decir nada de las tarjetas de crédito, de los medios de comunicación, de los sistemas financieros, administrativos, contables, de auditoría, en fin, etc. Y a eso debemos de agregar las maquinarias agrícolas, las cosechadoras, los fertilizantes, los plaguicidas, el ganado, los caballos, las riendas, las monturas, las fábricas para hacer las riendas y las monturas, los peones, etcétera, etcétera. En otros términos, para ese pequeño trocito de carne envuelto en celofán, en una góndola en el supermercado, han cooperado, por decir algún número, 500.000 personas, sin que nadie se conozca y sin que nadie esté interesado especialmente en la góndola, en el supermercado, en el celofán y en el trozo de carne. Están haciendo lo que en el spot consideran que saben hacer. E incluso muchos, o digamos no pocos, como ha dicho otro economista, Michael Polanyi, ha señalado que a veces ni siquiera pueden explicar lo que están haciendo. Lo hacen bien. Y esto no es una cosa rara. Nosotros, los que nos están oyendo, yo mismo, cuando andamos en bicicleta,
No estamos exponiendo todas las leyes físicas implícitas en andar en bicicleta, simplemente andamos. Y eso es lo que hacen muchos. El hecho es que a través del sistema de precios transmiten en este sistema de orden espontáneo y de cooperación social esa información hasta que llegan los megalómanos y dicen: no podemos dejar esto a la anarquía del mercado, tenemos que controlarlo, con lo cual, en lugar de tener información dispersa y fraccionada, concentran ignorancia. Entonces desaparece el celofán, desaparece el trozo de carne, desaparece la góndola y eventualmente desaparece el supermercado, como hoy ocurre en ese lugar de aquel sujeto que habla con los pajaritos en Venezuela. Entonces, el punto es, el eje central es el respeto recíproco, el respeto a cada uno a sus derechos de propiedad. Y hay una conexión estrecha, una conexión de una enorme importancia entre las tasas de capitalización, o sea, equipos, herramientas, conocimientos relevantes, instalaciones, etcétera, que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Entonces, la diferencia de salarios entre Uganda y Alemania no es que en Uganda son más agarrados o más amarretes, como decimos nosotros, y son más desprendidos en Alemania. Es que en Alemania no tienen más remedio que pagar salarios e ingresos más altos porque las tasas de capitalización son más altas. ¿Y por qué las tasas de capitalización son más altas? Porque hay marcos institucionales civilizados, otra vez de respeto a los derechos de propiedad y colaterales. Entonces, la forma de mejorar la condición social es abrir las puertas a empresarios en competencia y en procesos abiertos. Esa es la forma de mejorar especialmente a los que menos tienen. Es la forma de sacar a la gente de la pobreza. Entonces, debemos de esforzarnos para que los gobernantes, el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, se restrinjan y se limitan, se circunscriban a la protección y garantizar los derechos de todos los habitantes. Sin embargo, hoy, en muchas zonas de nuestra región y, como digo, en otras partes del mundo, resulta que los gobernados, en lugar de tener la protección y el cuidado de los derechos, tienen la sensación de que los persiguen, que les conculcan los derechos. Y esto hay que revertirlo. Y la forma de revertirlo, como decíamos el otro día, acá con algunos de ustedes, es a través de los canales de educación. Bueno, este es mi breve mensaje. Creo que algunos empresarios piensan que si se acercan al gobernante van a salvar sus empresas. Pues no, la van a liquidar a sus familias, van a liquidar a sus hijos, van a liquidar los activos, puesto que si no se sonríen en la Casa de Gobierno y aplauden con la suficiente fuerza, van a ser esquilmados. Entonces, el tema es mantener la independencia y mantener sistemas en la tradición, como digo, del respeto recíproco, que es la tradición liberal. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cuáles son las agresiones estatistas permanentes a la libertad empresarial que debemos hacer notar, por supuesto, y cómo limitarlo? Bueno, hay una figura que se ha traducido en distintos medios empresariales, que es la responsabilidad social del empresario. Es una cuenta y un rubro que se suele poner en ámbitos empresarios. Y es como si se le estuviera transmitiendo a la gente: nosotros que nos aprovechamos de ustedes y que les robamos, tenemos la obligación de devolver algo a la comunidad. Eso es un error garrafal, eso es un complejo de algunos empresarios. El punto es, nuevamente, que si está vendiendo productos farmacéuticos o está vendiendo alimentos o computadoras o lo que fuera, tiene que estar obligado en el proceso competitivo de hacer lo que la gente quiere.
Y si se pone caprichoso y decide hacer cosas distintas de lo que la gente quiere, en una sociedad abierta y en un mercado libre, tiene sus días contados como empresario. Hay un punto, por último, en esta respuesta, que a veces es apoyado incluso por los empresarios, y es el impuesto progresivo. Hay dos formas de establecer impuestos. El impuesto proporcional, que implica una alícuota o una tasa igual para todos. Desde luego que el que muestra capacidad de pago por 1 millón, el 10% de 1 millón no es lo mismo que el 10% de 1.000. El que tiene 1.000 va a pagar menos que el que tiene 1 millón. Pero el impuesto progresivo es de otra naturaleza completamente distinta. Es una aberración. Implica los siguientes efectos. Primero, el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, en la figura que puse antes, vamos al supermercado, compramos más de una cosa, menos de otra, en fin, vamos estableciendo posiciones patrimoniales relativas, de 1 a 2, 3 a 6, 4 a 9. Cuando se establece el impuesto progresivo, se alteran todas las posiciones patrimoniales relativas. Y el consumidor puede decir, ¿pero cómo? Si yo le di una gran posición al vendedor de tomates y menos al vendedor de curitas, ¿cómo puede ser que me lo trastoquen a través del fisco? Bueno, pues sí, y eso implica otra vez derroche de capital, y como decimos, si los salarios dependen de las tasas de capitalización, los salarios van a ser menores. Primer efecto. Segundo efecto, el impuesto progresivo es regresivo. Imaginemos al fulano que le cobran un impuesto progresivo del 80%. Ese fulano, el más millonario de la comunidad, no va a vender su casa, ni a cambiar su auto de alta gama, ni dejar de comer. Lo que va a dejar es de invertir. ¿Y cuál es la consecuencia de que deje de invertir? El marginal y el que menos tiene va a tener un salario menor por esa vinculación que antes establecimos entre las tasas de capitalización. Tercer efecto, se dice que hay que ser eficiente y producir al máximo, pues el impuesto progresivo es un castigo a la eficiencia. Cuanto más eficiente sea, más que proporcional le voy a establecer un impuesto. Y por último, y muy importante, el impuesto progresivo bloquea la movilidad social. Si nosotros nos imaginamos una pirámide patrimonial, donde los que más tienen están en el vértice, los que menos tienen están en la base de la pirámide, imaginemos qué le ocurre a alguien que está en la base de la pirámide y es muy eficiente en el mercado. Pues sube un poquito y le sacan el 10%, sube otro poco el 25%, otro poco el 39%, otro poco el 48%, otro el 53%, el 60%, no llega en la perra vida al vértice. O sea, bloquearon su movilidad, y también ocurre con el que está en el vértice. Si está en el vértice y no sirve, tiene que bajar con la velocidad necesaria. Sin embargo, el impuesto progresivo provoca esos bloqueos en la movilidad social, que es uno de los instrumentos más importantes en la sociedad libre, más dinámicos. ¿Sugiere alguna fórmula para bloquear todos estos puntos que nos acaba de comentar del impuesto progresivo? La única forma es lo que decíamos el otro día con usted en esa reunión tan agradable que tuvimos en Lima, es a través de la educación. Es a través de esto que ustedes están haciendo, establecer un foro, discutir ideas, cambiar ideas, porque es un tema mental, es un tema de ideas, es un tema de principios, es un tema de valores. Por eso yo recomiendo, y paso un aviso acá, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde la primera edición es del Fondo de Cultura Económica de México y la segunda de Unión Editorial de Madrid, donde ahí muestro con mucho dolor y tristeza cómo ha decaído el baluarte del mundo libre, ese país extraordinario, Estados Unidos, también por el efecto del avance de ideas estatistas y disolventes. En contraste con los extraordinarios valores de los padres fundadores en Estados Unidos. Es un trabajo de investigación de unas 500 páginas, donde analizo desde muy diversos ángulos el caso de Estados Unidos. Pero
También digo que en el caso de Estados Unidos, afortunadamente, hay enormes reservas morales. Hay instituciones, hay foros como el de ustedes, hay fundaciones que publican libros, que hacen seminarios, que tienen ateneos de lectura, que tienen publicaciones, que hacen faenas que son muy esperanzadoras para el futuro, y no es solamente para bien de los ciudadanos estadounidenses, es para bien del mundo libre, porque dependemos en gran medida de lo que ocurre en otros países del mundo libre. Pero termino ahora con esto para decir, tenemos que también repasar un documento. Hace poco en La Nación de Buenos Aires publiqué un artículo sobre el Manifiesto Comunista y señalo que Marx y Engels en el año 48 sugirieron 10 puntos para demoler el sistema de la libertad capitalista o liberal. Pues, oh sorpresa, en la mayor parte de los países del llamado mundo libre estamos adoptando los 10 puntos servilmente. Entonces es muy difícil contrarrestar la posición totalitaria si adoptamos los postulados totalitarios. Hay un autor especialmente fértil desde la vereda de enfrente, marxista, ha muerto hace mucho tiempo, que es Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci, a algunos de mis amigos ex marxistas y hoy liberales y muy honestos intelectuales, cuando yo les pregunto, pero ¿cuáles eran los libros y los autores que ustedes leían del lado socialista? Siempre aparece Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci decía, mucho más importante que las bombas, que la cosa terrorista, que los guerrilleros, que todo lo demás, es lo que pasa de las cejas para arriba. Y la frase de él preferida era, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Por eso vuelvo a subrayar estas faenas que ustedes hacen, esta reunión de este foro y otros que harán, son muy importantes para despejar telarañas mentales, porque no es un tema de mala fe, es un tema de no haber tenido la oportunidad de escuchar otras campanas, después de haberse repetido durante décadas las sonatas de la CEPAL, de los keynesianos, de los socialistas y de los marxistas. Doctor, ¿cómo deben reaccionar los empresarios que invierten en conocimiento, capacitaciones a sus colaboradores, pero en estos momentos los jóvenes al día siguiente reciben una propuesta, quizás con unos dólares más de remuneración y se van? Y el empresario invirtió en esa persona, en este joven. ¿Cómo debe reaccionar? Bueno, yo creo que eso es muy importante, esa pregunta o esa reflexión, y es esto. Yo creo que los empresarios deberían de estar más atentos a esas fundaciones, a esos institutos, a esos centros, a esos foros que en última instancia los están defendiendo y están protegiendo sus activos y están protegiendo la sociedad abierta. Invertir no solo la capacitación natural para el trabajo y el desempeño que tienen que realizar para las tareas dentro de la empresa, sino, como digo, en instituciones que se dedican a estudiar y a defender los valores de la libertad. Están haciendo con eso un reaseguro magnífico. Hay muchos empresarios. Yo cuando fui rector de SIADE en Buenos Aires durante 23 años, tuve el inmenso placer de un apoyo notable de las empresas más importantes de la Argentina. Yo he estado muy vinculado a la actividad empresaria, yo he sido asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, asesor económico de la Cámara Argentina de Comercio, asesor económico de la Sociedad Rural Argentina, asesor económico del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el CICIP, o sea, de las 4 cámaras más importantes, y he tenido y tengo una relación muy estrecha, pero hay otros empresarios que actúan como suicidas o no quieren aparecer apoyando instituciones que defienden la libertad, que se están pegando un tiro en el pie, digamos, se están escupiendo al cielo. Entonces me parece que hay que reforzar eso a raíz de la pregunta tan importante que acaba de hacer.
Siguiendo, doctor, con esta entrevista y su mensaje, actualmente hay muchos empresarios que atacan la libre competencia, hacen concertación de precios, conspiran contra sus propios clientes y consumidores y provocan una distorsión en el mercado. ¿Qué podemos hacer o qué mensaje le podemos decir a estos empresarios? Para comenzar, son pseudoempresarios, están haciendo esto, pero en varios países existen leyes de libre competencia para promoverla, fomentarla. Sin embargo, ellos tienen reuniones secretas. No podemos encontrar con facilidad un documento que se exhiba y donde todos se han puesto de acuerdo para concertar precios, por ejemplo. Bueno, esto también es muy jugosa esa pregunta, porque los consejos de precios y salarios son la característica central de Mussolini y del fascismo. Esto es, el aceptar reuniones para concertar precios demuestra que no tiene la menor idea qué significa el precio. Y lo mismo cuando se está diciendo, y recién se mencionó, las leyes para promover la competencia. La mejor ley para promover la competencia es la que no existe. Es simplemente respetar derechos, punto. Entonces, incluso más, hay una incomprensión muy grande respecto del significado del monopolio. El problema gravísimo del monopolio es cuando es promovido, aceptado, apoyado, promulgado por el aparato estatal, sean monopolios privados o sean monopolios estatales. Esos son daños gravísimos a la comunidad, porque eliminado ese monopolio, los precios serían más bajos, la calidad mejor o las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, el monopolio natural, el monopolio privado, el monopolio que no surge como consecuencia del apoyo gubernamental, sino simplemente porque es el primero en descubrir algo, bienvenido. Fíjense la estupidez que dicen algunos, no deben haber monopolios. Quiere decir que nadie puede descubrir nada, porque el primero que descubre algo es monopolista. Quiere decir que estaríamos como nuestros ancestros con taparrabos con el garrote, porque el primero que descubrió el arco y la flecha era monopólico. El primero que descubrió un trasplante cardíaco, el primero que descubrió un medicamento, el primero que descubrió una tecnología en Internet, en fin, bienvenido. El tema fundamental es que el mercado esté abierto, o sea, cualquiera, de cualquier parte del mundo, subrayo, del mundo, que quiera entrar a competir con ese monopolista, lo debe poder hacer. Si tiene una protección o una barrera, es un monopolio artificial, es un monopolio promovido por el aparato estatal, y ese produce graves problemas y distorsiones. Desde el liberalismo, ¿cómo disminuimos la dependencia a las materias primas en América Latina e incentivamos la innovación empresarial? Yo creo que la forma de innovar es tener libertad para abrir y destapar la energía creativa en su máxima potencia. Esto es, son los mismos empresarios los interesados en obtener nuevos arbitrajes y nuevas ganancias con nuevos descubrimientos. Cuando entran los burócratas para tratar de regular, de manejar, de estimular, ahí empiezan los problemas. Finalmente, doctor, ¿cómo una persona que todavía no es empresario mejora su condición social e ingresa al mercado como uno de los agentes y provoca mejor desarrollo no solo para su familia, sino también para la sociedad? ¿Cómo incentivamos a que los ciudadanos, para generar riqueza, cambien de posición? Bueno, otra vez a través del instrumento de la educación. Trabajar en la cultura, trabajar en instituciones que se ocupan de esto, a los efectos de dar rienda suelta a los innovadores. Y cuando uno ve la historia de los grandes innovadores, o que empiezan trabajando en el garage, o han trabajado en posilgas y lugares chiquitos, y son ahora multimillonarios, digamos, en lugar de provocar
el celo y la envidia de otros debería de provocar el aplauso y la admiración para copiarlos y hacer lo mismo. En realidad, lo mismo que ocurre en el terreno educativo, que cuando están aplastados los colegios y las universidades privadas por aparatos estatales, dicen entre ellos, y me ha tocado directamente ver este asunto, ni siquiera pensemos en nuevas innovaciones porque la Gestapo del mundo moderno, que son los inspectores del Ministerio de Educación, me van a cerrar el colegio si yo hago algo distinto de lo que no les cabe en la cabeza a los ministros. Y eso pasa también en todos los órdenes de la comunidad. Lo único que debe ser bloqueado severamente es la lesión de derechos, es el atropello del derecho del vecino. Para eso hay que usar toda la fuerza de la justicia, pero todo lo que no sea lesión de derechos, abrir las puertas de par en par para que entre el mayor oxígeno posible. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por participar en el Foro Americano Libertad Empresarial. Un mensaje para todos los empresarios de América Latina en estos momentos donde vivimos una crisis política económica. Muchas gracias y ha sido un gran gusto estar con ustedes.